sin carga, recuerden que concepto fundamental que se tiene que comprender y que, bueno, ustedes a veces quizás conocen de que se repite de oído, pero que, bueno, no tienen como una base, vamos a decir, bien clara de lo que refieren el inconsciente. Cuando nosotros hablamos de inconsciente, sí tienen que pensar en todas aquellas características que se plantean eh, como bueno, básicas dentro de lo que es el inconsciente. Cuando eh, Freud decide, bueno, crear el psicoanálisis, es porque justamente él en su práctica médica se encuentra con conductas que le resultan incomprensibles o le resultan hasta ilógicas, ¿no? Incoherentes. Entonces empieza como a ver que desde su práctica bueno, hay ciertas falencias, bueno, él era neurólogo, y empieza a ver que los pacientes, muchos de ellos, en lugar de bueno, tener conductas que eh, tendieran a la salud, tenían, vamos a decir, acciones totalmente contrarias. Entonces, empieza bueno, eh, como a confrontar con ciertas maneras de ser y demás de los pacientes, y esto lo que genera no es que el paciente eh, tome otra posición, sino que toma una postura de confrontación, se enoja con lo que él le plantea, o hay cosas que pueden ser evidentes y se las niega. Entonces Freud desde ahí es que empieza a pensar que hay procesos, que hay procesos que, bueno, están como muy alejados de no solamente la conciencia del sujeto, sino de la voluntad de ese sujeto. Y que nos dominan desde un lugar de la oscuridad, dice Freud, ¿no? Como que nosotros no somos dueños reales de nuestras conductas, o por lo menos de todas. Entonces, que hay ciertas enfermedades o hay ciertas síntomas que cumplen una función en el sujeto y que si no las hacemos conscientes, bueno, lo que genera es que retroalimentemos estados de malestar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de inconsciente, tenemos que tener muy claro cómo funciona ese inconsciente, cuáles son esas características, que todo aquello que nosotros a veces adjudicamos a la personalidad del sujeto y de que el sujeto no hace esto, no hace aquello porque no quiere, porque le falta voluntad, o porque tiene ciertas características de dejadez o abandono, bueno, no es tan así, sino que, bueno, a veces hay nudos o conflictos que se van ligando a través de nuestra experiencia y que nos hacen actuar de manera que, bueno, nos llevan al sufrimiento, ¿no? O nos lleva a la patología también, porque todas aquellas enfermedades psicosomáticas cumplen a veces esta función de justamente, eh, vamos a decir, eh, como de canalizar ciertos estados de malestar o de perpetrarlos al menos. Bien, entonces, eh, tienen que tener muy en claro estas dos conceptos que Freud establece, que son los sistemas, donde tenemos el sistema inconsciente, preconsciente y la conciencia, donde tienen que intentar entender de manera bien clara lo que es el inconsciente, porque es lo más, podemos decir, desconocido para el sujeto.
y las instancias que refieren a el yo, al ello y al super yo, ¿sí? Estas instancias las vamos a ver acá de manera resumida, cómo van apareciendo, porque, bueno, también es importante que ustedes puedan comprender cómo aparecen y la función que cumplen, ¿sí? Entonces, cómo van apareciendo en el desarrollo psicosexual. El desarrollo psicosexual Freud lo va a dar desde una manera evolutiva, ¿sí? Freud nunca se despega de lo que es la cuestión orgánica del sujeto, ¿sí? Él siempre va haciendo una relación entre sus conocimientos, ¿sí? En medicina con lo que él va creando, ¿sí? Entonces, estas etapas que ustedes ven acá, que son 4, las etapas del desarrollo psicosexual, que es la etapa oral, la anal, la fálica y la genital, van en consonancia con el desarrollo evolutivo del ser humano, ¿sí? Del niño. Eh, entonces él las va, como vamos a decir, describiendo en función de lo que él ve en este crecimiento. Y en función de eso es que, bueno, también se van generando vamos a decir, eh, conceptos de, bueno, cómo se desarrolla este psiquismo en cada persona. Entonces, arrancamos con la etapa oral. ¿Sí? La etapa oral dice que la libido está fijada en la zona erógena oral. ¿Sí? Acá tenemos dos conceptos que ustedes los tienen como conceptos fundamentales, que es libido y fijación. ¿Sí? Son dos conceptos fundamentales. Si alguno de ustedes tiene trabajo práctico conmigo, lo habrá visto en un crucigrama que armaron los ayudantes, donde bueno, aparecen los conceptos fundamentales y lo que es libido, pulsión y fijación, bueno, son esenciales para que ustedes lo puedan retener y comprender la dinámica. Entonces, dicen que la libido está fijada en la zona erógena oral. ¿Qué quiere decir esto? Que en la primera infancia, lo que va de los 0 a los 18 meses, nuestra mayor zona erógena, o sea, la que recibe los estímulos de una forma más sensible y más facilitada, es la boca, ¿sí? ¿Y por qué? Porque tiene una función clara que es la de la alimentación. ¿Sí? Por eso en el ser humano, cuando el niño no tiende a la succión, ¿sí? De manera natural, lo que se hace es estimular esa zona erógena, ¿sí? La boca, ¿para qué? Para que se dé el proceso de succión. ¿Qué pasa con esto? Que cuando eh, aparece, ¿no? En la primera fase oral, la pulsión de autoconservación unida a estas pulsiones sexuales. Recuerden, chicos, que cuando hablamos de pulsiones sexuales, de lo que estamos hablando es del placer que al sujeto le genera determinadas cosas, ¿sí? No estamos hablando de sexo, de coito, de genitalidad, ¿sí? ¿Ahí me escuchan bien? ¿O retumba? Bien. Entonces, no estamos hablando de el acto sexual en sí, sino de lo que estamos hablando es justamente de aquellas cuestiones que nos generan placer, ¿sí? Entonces dice Freud, cuando el sujeto tiene vamos a decir,
su primera vivencia de alimentación, como nuestro mayor placer está dado en la boca, la pulsión de autoconservación se va a unir a nuestra sensación de placer. Y esto va a hacer que el niño busque en el futuro repetir esta sensación de placer. Y eso permite que el sujeto subsista, ¿sí? Si a mí algo me genera placer, yo busco que eso, bueno, vuelva a suceder y va generando que la necesidad de alimentación ligada a la sensación de satisfacción, bueno, genere este estado de conservación de la vida, ¿sí? Y que es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando nosotros hablamos de otro tipo de estructuras, como las estructuras psicóticas, ¿no? En el caso del autismo, lo que sucede es que a veces la pulsión de autoconservación no está tan ligada a las pulsiones sexuales. Entonces, el niño tiende a satisfacerse en la fantasía. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño puede succionarse el dedo durante todo el día, ¿sí? Sin, tener esta o darle prioridad a la necesidad física, ¿sí? O fisiológica de alimentación. Entonces, si las madres no acuden, en muchos casos, ¿sí? Suele suceder, si la madre no acude a alimentar a su hijo con una estructura autista, puede ser que este niño, bueno, no demande, ¿sí? Esa es la importancia de la vinculación entre la pulsión de autoconservación y las pulsiones sexuales. En este momento, bueno, decimos que el sujeto es totalmente autoerótico. ¿Qué quiere decir que es autoerótico? Que se satisface solo en su cuerpo, no es que él disfruta en sí del contacto con el mundo externo. ¿Por qué? Porque el niño no percibe al mundo externo como algo distinto a él. Nosotros nacemos, ¿sí? O sea, cuando nos empezamos a constituir, nos constituimos como un vamos a decir, objeto simbiótico, ¿sí? Y cuando nacemos, esa simbiosis que se corta, bueno, a nivel psíquica, sigue permaneciendo. El niño no tiene una noción real del cuerpo de la madre y del cuerpo del mundo externo y del mundo interno. Entonces, el niño no diferencia si siente malestar porque tiene hambre o siente malestar porque hay ruido fuerte afuera, ¿sí? Para él todo estímulo es lo mismo. Recuerden que Freud planteaba eh, que, eh, que, la, que la energía psíquica, ¿sí? En la medida en que aumenta, genera displacer. Entonces, cualquier estímulo, ¿sí? Que genere ese aumento de energía, ya sea el hambre, ya sea el frío, ya sea los sonidos y demás, hacen que aumente esta energía que genere displacer y el niño lo que tiende, ¿sí? El sujeto recién nacido a lo que tiende es a intentar eliminar ese displacer. El único mecanismo natural que nosotros tenemos cuando nacemos es el llanto, ¿sí? Entonces, el niño llora como un intento de deshacerse de ese displacer. Eh, Cuando el niño es alimentado o es abrigado, en una primera instancia, él no diferencia, ¿sí? Si el displacer disminuyó por la alimentación o disminuyó porque fue abrigado, sino que el mero acto de gritar y patalear, bueno, ya genera una sensación de alivio. Sí que esas son conductas que, si bien son primitivas, nosotros las seguimos sosteniendo en el tiempo, ¿no? A veces cuando ustedes están sobrepasados
de malestar por muchas cosas, le vamos a decir, están estresados, ya sea por la facultad, por el trabajo, por un montón de cosas, y deciden salir a correr, ¿no? A gastar energía o hacer cosas, ¿no? Para descargar, o están irritables, ¿no? Cuando estamos irritables por cosas que no sabemos qué son, ¿sí? Cuando estamos irritables, ahí es donde a veces más pueden percibir ustedes los procesos inconscientes, ¿sí? Que es, hay cosas, ¿sí? Que nos molestan y por más ilógicas que nos parezcan, bueno, no podemos de alguna manera evitar enojarnos por eso. Entonces, evidentemente hay procesos inconscientes, hay, vamos a decir, otros factores que nos están afectando y que, bueno, no los podemos descifrar. Entonces, estoy muy irritable y salgo a correr. Y si salgo a correr, desgasto energía y aparecen un montón de procesos orgánicos, que se secreta esto, que se secreta aquello. El mero cansarme ya me genera determinado placer, pero bueno, después el problema vuelve, que es lo mismo que pasa en el niño. Si el niño llora y el llanto lo deja agotado y se duerme, cuando despierta, si no ha sido alimentado, bueno, vuelve a sentir el malestar. ¿Sí? Son procesos eh, que permanecen en nosotros, nada más que cuando somos chiquitos lo hacemos de una manera, podemos decir, totalmente automática, y cuando somos grandes, bueno, ya empiezan a haber otros procesos de racionalización, que es lo que vamos a ver ahora en mecanismos de defensa. Entonces, decimos que en la primera fase oral, la pulsión de autoconservación y las sexuales están juntas, entonces el sujeto es, bueno, autoerótico, quiere decir que es puro ello, nosotros nacemos puro ello. ¿Qué es el ello? El ello es el principio de placer. El principio de placer lo que nos dice es que todo aquello que nos genera displacer lo queremos eliminar de nuestra vida. Así de sencillo. ¿Sí? Por eso el niño chiquito está en llorón. El niño chiquito llora por cualquier cosa. Si tiene hambre, si quiere ver una película, si la mamá no lo quiere tener alzado, si el hermanito está con un juguete que él quería, lo que sea. El niño llora por todo. ¿Por qué? Porque tiene una intolerancia al displacer. Él todo el tiempo está en búsqueda de la satisfacción. ¿Sí? Entonces, eh, en esta primera instancia tenemos que tener en cuenta estas características, ¿no? Que el sujeto es puro ello, se rige por el principio de placer y ambas pulsiones, ¿sí? Están unidas. La pulsión, chicos, cuando ustedes estudian pulsión y dicen, bueno, la pulsión es la fuerza de empuje que pone en movimiento el aparato, bueno, tenemos que entender qué significa eso, ¿sí? Y para hablar de pulsión tenemos que diferenciarla muy bien de lo que ustedes pueden entender como concepto de instinto. Cuando nosotros decimos, hablamos de pulsión, hablamos de aquellos impulsos, ¿sí? Que hacen que nuestro aparato psíquico se ponga en movimiento, ¿sí? Son como, podemos decir, para que ustedes hagan una asociación, como necesidades que surgen, pero no son necesidades siempre físicas o fisiológicas. A veces son necesidades psíquicas. Por ejemplo, tengo ganas de tomar una gaseosa. Y después de tomar esa gaseosa, tengo ganas de comerme una saladix. Y después de la saladix, quiero fumarme un cigarrillo. Y después del cigarrillo, nada, llamo a una amiga para hablar. Bueno, ahí evidentemente hay una pulsión oral que se está intentando satisfacer, pero que no tiene que ver con la alimentación, sino que tiene que ver, ¿no?, con una necesidad de otro tipo que no la podemos descifrar. Porque estoy todo el tiempo intentando hacer determinadas cosas. Las pulsiones son
impulsos que hacen que nosotros actuemos o hagamos determinadas cosas, y si no las desciframos y no las podemos realmente vincular a la necesidad real, es como que vamos buscando alternativas, y bueno, así es como podemos pasar todo el día haciendo cosas sin dar, justamente con eso. Entonces las pulsiones son estos impulsos que ponen en movimiento al aparato psíquico y que no siempre se satisfacen de una misma manera. Por eso es muy distinto, y lo tienen que tener más que claro, hay una gran diferencia entre pulsión e instinto. ¿Por qué? Porque los instintos son patrones de comportamiento que se repiten de forma idéntica, ¿sí? Siempre en una misma especie. ¿Sí? Siempre. Entonces, si el ritual de conquista de los pingüinos es que el pingüinito le lleve piedritas a la pingüina, y si son piedritas que a la pingüina le parecen lindas para formar su nido, la pingüina acepta, forman pareja, copulan, tienen un pingüinito, y el pingüinito siempre va a estar a cargo del pingüino varón. Y así se va dando, siempre de forma idéntica. En cambio, nuestra pulsión genital, por ejemplo, o la pulsión de emparejamiento o de vinculación afectiva es muy distinta. O sea, tenemos una gran variedad, nosotros no tenemos un ritual de conquista, ¿sí? No hay nada en el ser humano que sea instintivo. Cuando un cachorro podemos decir, un cachorro animal de un perro, ¿sí? Nace, ¿sí? La perra de manera instintiva, bueno, no solamente pare, sino que lo limpia, se come la placenta, le lame el ano para estimular que haga caca. Eso lo hace solo, ¿sí? No necesita que nadie le indique qué hacer. Eh, y ellos, sin transmitirse de generación en generación y de cultura en cultura, son cosas que van haciendo siempre de la misma manera. El parto en el ser humano es muy variado. Y de hecho, podemos decir, mayor eficacia o eficiencia en la natalidad se va dando por la transmisión de conocimientos. Entonces, en épocas antiguas, los nacimientos no eran, bueno, vamos a decir, eh, como de tan buen pronóstico como son ahora, ¿sí? Y el sujeto humano no sabía muchas cosas que actualmente sabemos. Y todavía ahora se debate si hacemos el parto en el agua, porque para no romper con este ciclo del líquido amniótico y que aparezca directamente en el aire, o las prácticas médicas, o en la casa, ¿sí? Fíjense que de manera instintiva el sujeto no hay nada que haga. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué cosas creen que el ser humano hace de forma instintiva, sin que esté atravesado por ningún conocimiento cultural o que no haya sido modificado? ¿Qué conducta repetimos de forma idéntica de una generación a otra en nuestra especie humana? ¿Qué se les ocurre? ¿Creen que hay algo? Puede ser el caminar, profe. ¿El qué? El caminar. ¿Caminar? Bueno, fíjense que es muy eh, conocido, ¿sí? Si ustedes lo han visto, o si quieren indagar ahora después, van a encontrar muchísimos casos, ¿sí? De lo que se le llaman los niños lobos o los niños salvajes, que se han criado fuera de nuestra sociedad, y ellos no caminan de forma directa. Eso también es algo que se ha transmitido culturalmente. De hecho, en la evolución del hombre, nosotros no caminábamos instintivamente de forma erecta. Fue algo que
se fue generando y que si en este momento un niño nace en estado salvaje, no lo hace de forma instintiva, repite lo que ve, ¿sí? Entonces, el caminar tampoco, no hay nada, ni la alimentación, no hay nada que nosotros hagamos de forma instintiva. Todo está atravesado por las cuestiones pulsionales, por nuestro deseo. Hasta fíjense, chicos, que nuestra manera de caminar, ¿sí? Porque nuestra manera de caminar también es modificable. Eh, Actualmente yo veo con toda esta tendencia, para los que están en esa onda, esta tendencia coreana y demás, donde muestran ciertos estereotipos, ¿no? De formas de ser. Entonces, cómo se establecen hasta formas de caminar y formas de vincularse con el otro, ¿no? En el modelaje, bueno, en un montón de cosas. Eh, la manera en que hacemos las cosas, bueno, no solamente son aprendidas, sino que también las vamos modificando de acuerdo a nuestras necesidades, a lo que nosotros queremos. Eh, y de hecho hasta la vida misma, chicos, pensar que existen eh, a veces, no sé, regímenes, ¿no? Que nos estructuran de forma tal que pueden poner en riesgo hasta nuestra vida, ¿no? Cuando aparecen, por ejemplo, el excesivo control de la alimentación, como también aparecen en estas personas que lucran con su imagen y demás, la reducción de la comida, las dietas estrictas y demás, pareciera que nada nosotros podemos hacer porque lo necesitamos, sino que todo está atravesado por una necesidad más psíquica. Entonces, ustedes hagan esa práctica y van a ir encontrando que no hay nada que yo haga de forma idéntica a otra persona, en absoluto. Profe, Eh, entonces, ah, perdón. sí, sí, decime. Entonces el ser humano no tiene instinto así. No hay instinto, por eso a veces se ha cuestionado y todavía se sigue cuestionando mucho cuando ustedes ven, lo voy a decir entre comillas, una mala madre y dicen no tienen instinto materno. No existe el instinto materno, chicos. No hay algo que haga que la mujer nazca con un amor de protección a su cría. Que sí pasa en los animales, ¿sí? Los animales a su cría sana la protegen, la cuidan. A la cría enferma no, a la cría enferma la desechan, no le dan cuidado, ¿sí? Lo hacen de forma instintiva. Si la cría tiene posibilidades de, ¿cómo se dice? Ay, se me fue, bueno, pero como mantener la especie, la cuidan y la protegen. En cambio, a la cría enferma la dejan, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque no hay posibilidades, ¿no? de perpetrar la especie. En el ser humano no es así. Tenemos seres humanos que, bueno, ahora con los avances tecnológicos que tenemos, podemos saber si un chico trae determinadas patologías y demás, y de acuerdo a cómo el sujeto sea moralmente, que ahora lo vamos a ver mucho, está muy relacionado con el super yo, y el concepto que tenga de vida y demás, bueno, puede aceptar traer al mundo a un chico enfermo que iba a pasar toda la vida, bueno, dedicándose y cuidándolo. O pueden tener hijos sanos a los que no les prestan atención. Hay madres que, bueno, que tienen un amor, ¿sí? Vamos a decir, magnánimo por sus hijos, y hay madres que los hijos les resultan un fastidio. ¿Y por qué fueron madres? Bueno, porque socialmente era una exigencia, o porque a veces sentimos que necesitamos algo más y creemos que un hijo nos va a dar esa felicidad o a tapar ese hueco, y cuando el hijo no tapa ese hueco nos frustramos y nos enojamos con nuestra decisión y la proyectamos, ahora que vamos a ver mecanismos de defensa, proyectamos ese enojo en el chico. No existe el instinto materno, chicos.
insisto, el instinto es algo que se repite de forma idéntica, ¿sí? En una misma especie. Nosotros tenemos una variedad tan grande que es imposible decir que existe el instinto en nosotros, ¿sí? Bien. Y en la etapa oral primaria tampoco hay representación de objeto. Como les decía, no existe mundo externo para el niño todo es lo mismo, todo lo lleva a cómo lo siente en el cuerpo y para él todo eso es propio. Entonces no hay representación de objeto. Acá todo es puro ello, no hay un yo. Entonces el aparato psíquico en esta primera instancia es esto, ¿sí? Solamente un ello. Después, ¿sí? ¿A través de qué? De algo que es inevitable, que es la existencia del mundo externo, ¿sí? Empieza de alguna manera a desprenderse o a generarse a través del contacto con el mundo externo, empieza a tomar mayor lugar el sistema percepción-conciencia. ¿Qué es el sistema percepción-conciencia? Es el mundo externo actuando sobre el sujeto. ¿Cómo actúa sobre el sujeto? Actúa principalmente, chico, a través de las frustraciones. Por eso es tan importante que la madre no sea una simbiosis de su hijo. Porque si la madre no se puede despegar del hijo, ¿sí? Cuando nace y todo lo que el niño solicita, la madre lo satisface de manera inmediata y está todo el tiempo alimentando ese ello, es muy difícil que el niño pueda empezar a concebir el mundo externo, ¿sí? De una manera diferenciada de sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? A ver, en palabras quizás más claras. El niño ya cuando tiene 6 meses, ¿sí? Porque habíamos hablado de que la etapa oral primaria va de los 0 a los 6 meses y la etapa oral secundaria va de los 16 a los 18 meses, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? No solamente que los estímulos hacen, cómo funciona nuestro sistema neuronal. Freud, bueno, y los neurólogos plantean, nosotros a medida que vamos recibiendo estímulos del mundo externo, ¿sí? Se van generando mayores ramificaciones neuronales por lo que conocemos como las conexiones sinápticas, ¿sí? Ustedes han visto la neurona con sus dendritas, si reciben un estímulo, esto pasa como si fuese, supongamos, electricidad y va mandando información y esto va generando nuevas ramificaciones, donde se van estableciendo, como podemos decir, como marcas, ¿no? Como huellas de memoria que van quedando. Por eso nuestros cerebros también son muy distintos, porque de acuerdo a los estímulos que recibamos, van a ser las ramificaciones que tengamos y la capacidad de un pensamiento más o menos complejo. Se hizo un estudio en un momento donde se ponía a una ratita, bueno, ratitas que siempre se utilizan, ¿no? para esto, en un ambiente totalmente rústico, rudimentario, donde lo único que hacía era comer y dormir. Y después habían puesto otra ratita vamos a decir, como un parque con desafíos, donde la ratita para comer tenía que pasar por ciertos laberintos, donde para dormir tenía que hacer otras cosas, donde también tenía actividades, vieron que las ratitas corren y trepan y bueno, todas esas cosas que hacen. Y cuando hacen, ¿sí? Vamos a decir, la disección, el corte para ver los cerebros de cada una de las ratitas, la ratita que tiene más estímulos tiene mayores, podemos decir en los estudios que se le hacen y también a nivel anatómico, hay diferencias, ¿sí? En cuanto a la actividad cerebral,
¿sí? De la ratita viva y de la ratita muerta también hay diferencias en cuanto a, vamos a decir, la estructura anatómica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo a una ratita que tiene poca actividad le hago un electroencefalograma, probablemente su actividad cerebral va a ser menor. ¿Por qué? Porque es más incapaz, porque no, porque nuestro cerebro va creciendo en función a los estímulos, ¿sí? Que nosotros tengamos. Yo estoy convencida, y esto no es una crítica, pero estoy convencida que mi generación, bueno, tiene muchas habilidades en función de que nosotros venimos de una cuestión, podemos decir, como antigua, donde todavía no existía internet, donde todavía no existían muchas cosas, pero después apareció todo eso. Entonces nosotros sabemos utilizar cuestiones totalmente obsoletas, ¿sí? Y cuestiones nuevas. En cambio, la otra vez veía a una nenita que le habían puesto con un teléfono, de los de rueditas, que uno marca para llamar así, y la nena no sabía qué hacer con el teléfono, ¿no? Era como que falta esa estimulación como para decir, bueno, ¿y cómo resuelvo este problema? ¿No? Y la nena lo único que hacía era decir, ah, no sé cómo se usa esto. Y se enojaba y se iba, ¿no? Eh, en lugar de investigar, de intentar, de ver, ¿no? Entonces, a veces cuando menos desafíos tenemos, bueno, es como que es más difícil que haya nuevas, podemos decir, no es conocimiento, sino que son habilidades para resolver problemas. Entonces, ustedes que son estudiantes, lógicamente van a tener otras características distintas a una persona que solamente trabajó desde chiquito, que trabaja en el campo y que no tiene, ¿no?, que resolver ciertas cuestiones complejas que van cambiando día a día. Este, y bueno, y ustedes estando en la Barcelona todavía, ¿no?, que tienen que estar lidiando con los cambios constantes. Van a salir súper adaptados a los cambios. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El chico, cuando llora, ¿sí?, porque tiene hambre, y la mamá no viene, porque, bueno, ya cuando pasan los primeros 3, 6 meses, la mamá ya no está pendiente todo el tiempo del bebé. ¿Sí? Ya empieza a hacer sus cosas, tiene que empezar a trabajar. Pensemos que la licencia por maternidad, no sé si siguen siendo 3 meses, pero bueno, los padres ya dejan de estar asustados porque el niño es muy chiquitito y empiezan, bueno, a tomarse más su tiempo. Entonces, cuando el niño llora y la mamá no viene, el niño empieza como a la fuerza, ¿sí?, porque se impone esta frustración, a entender que no toda la satisfacción está en su cuerpo, sino que necesita la presencia del otro. Entonces, cuando la mamá viene, empieza a registrar, ¿sí?, pasos, olores. La mamá tiene un olor en particular, ¿sí? Entonces empieza a percibir, por eso se llama el sistema percepción-conciencia, empieza a percibir que hay algo fuera de su cuerpo que es lo que genera la ida del displacer, ¿sí?, o la disminución del displacer. En esto es que a partir del ello, ¿sí?, se empieza a desarrollar este yo, ¿sí? ¿A través de qué? Y de la imposición del mundo externo, porque la mamá no va a estar todo el tiempo encima del niño. Cuando el niño empieza a frustrarse, empieza a entender que hay algo que está fuera de él, empieza a tener noción de que de un otro. Esto es lo que pasa en la fase oral secundaria, ¿sí? Entonces el yo primitivo empieza a estar regido por el principio de realidad. ¿Qué quiere decir el principio de realidad? La realidad que se me impone. La realidad de que si lloro, mi mamá ya no está encima mío. La realidad que hace que yo con el simple llanto o la succión de mi dedo no puedo satisfacer mis necesidades, ¿sí? La realidad que se nos impone todo el tiempo. Entonces, la pulsión de autoconservación empieza a regirse por el principio de realidad, ¿sí? El niño ya no
permanece en ese estado de fantasía que yo les decía que suele pasar en algunos casos, ¿sí? de autismo, que es que el niño, aún pasado esta etapa, se sigue satisfaciendo en su fantasía, entonces la pulsión de autoconservación nunca se separa de la sexual y por ende el niño no demanda. Pasa mucho, chico, en cuadros de desequilibrio psicótico, o hasta en cuadros de desequilibrio neurótico, ¿sí? Que, bueno, no nos alimentamos porque justamente eh, bueno, no estamos de alguna manera eh, sintiendo placer. Por eso pasan los estados de angustia. Las personas que están angustiadas y no comen, ¿por qué no comen? Y porque no les genera placer. ¿Sí? Pasó en la pandemia. ¿Qué pasó con las personas que eh, perdieron el olfato y el gusto? Y si no me da placer, no como. Entonces se terminaban obligando a comer o adelgazaron muchísimo algunas personas. Porque si no me genera placer, nosotros no comeríamos todo lo que comemos. ¿Sí? No existiría el mate. ¿Para qué tomamos mate? ¿Cuál es el fin del mate? ¿No? Está ligado al placer en sí. Entonces, cuando la pulsión de autoconservación se empieza a regir por el principio de realidad, el niño puede empezar a demandar de formas diferentes. Cuando tiene hambre o cuando, bueno, tiene otro estado emocional, ¿sí? Y acá aparece lo que es el narcisismo primario. Pasamos, fíjense, del autoerotismo al narcisismo primario. ¿Por qué? Porque el narcisismo, chicos, siempre implica a un otro. ¿Sí? El autoerotismo es propio, es yo en mi propio cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, les doy un ejemplo muy común, que es el- las parejas avanzadas, ¿no? Cuando yo estoy saliendo con alguien, bueno, trato de mantener ciertas conductas, de reprimir ciertas, podemos decir, acciones que pueden ser escatológicas, no sé, el ir al baño o el estar con mal aliento, o un montón de cosas. ¿Por qué? Porque eso es narcisismo, es que el otro me vea a mí de una forma agradable. Siempre el narcisismo implica al otro, implica la mirada del otro. Pero cuando las parejas ya pasan a ese estado que les suelen llamar de confianza, donde, ay, bueno, yo no importa si hago cosas desagradables del lado adelante de mi pareja o estoy, bueno, vamos a decir, desinteresado por mi cuerpo, eso es autoerotismo. Porque pues no me interesa el otro. Todo el placer está en mí. Si ustedes ven los Simpson, Homero Simpson es totalmente autoerótico, es una persona que es poco agradable al otro, ¿no? Él solamente le interesa su propio placer, ¿no? Entonces cuando decimos, ay, pues mi novio hace determinadas cosas porque ya confía en mí y hace cosas medio desagradables, eso es autoerotismo a full, ¿sí? Eh, Bueno, eso para que entiendan bien los conceptos, les doy este ejemplo, ¿no? Entonces el chico en esta etapa ahora secundaria empieza en un narcisismo primario. ¿Por qué se llama narcisismo primario? Porque si bien empieza a concebir la existencia de un otro, sigue buscando el placer para él. Entonces todo lo que hace no es para que la mamá esté bien, ¿sí? Si empieza con la sonrisa social y quiero estar con mi mamá y esto y aquello, es una cuestión narcisista, pero no en función de agradarle a su mamá, sino en función de que su mamá lo satisfaga a él. Pero ya tiene noción de un otro, y ese otro, él sabe que es el que lo satisface. Por eso ya no es autoerotismo, es narcisismo. Hay una preocupación por un otro, porque ese otro esté. Pero no hay una verdadera relación de objeto, ¿sí? La libido, ustedes cuando vean los conceptos de libido, cuando los repasen, presten atención a esto, de que hay una libido yoica y una libido objetal. La libido yoica es la libido puesta en el yo, ¿sí? Yo les doy ejemplos míos, ustedes busquen los propios, ¿no? Por ejemplo, yo si estoy enferma,
a mí la verdad que no me importa nada. No, no me importa ni el trabajo, no me importa. De hecho, me tocó dar una clase que mis colegas se reían de mí. Me tocó dar la primera clase de práctico, tenía un dolor de cabeza terrible y yo no tolero los dolores de cabeza, no, no tolero los dolores y menos los de cabeza. Entonces le dije a mis ayudantes de cátedra que ellas dieran la clase y yo estaba solamente así, con mis ojos cerrados. Y, mi colega se reía porque dice, bueno, yo aunque tenga dolor de cabeza, yo hago el esfuerzo. De hecho, he visto a colegas ir a trabajar enfermos y demás. En mi caso, no. En mi caso, cuando yo me siento mal, la libido está toda en mi yo, ¿sí? Como que toda la energía está puesta en mi yo y el mundo externo me interesa muy poco, ¿sí? Sí les di una explicación a los chicos, les dije, chicos, me duele la cabeza, van a ver que otras clases no soy así, pero lo máximo que hice de interesarme por el mundo externo, ¿no? Eh, Cuando estamos deprimidos, ¿sí? O cuando estamos duelando algo. ¿Les ha pasado de pasar por un duelo donde los dejó su pareja o la persona que les gusta no le presta atención y hablan de esa persona y hablan y hablan y hablan? Y sus amigos o amigas están recansados de escucharle, a ustedes no les importa, ustedes quieren seguir hablando, hablando. Es libido yoica. ¿Sí? El placer está en sufrir, porque a veces disfrutamos del sufrimiento, ¿no? Entonces, sufro, sufro, hablo, 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 quiero que me escuchen, y los demás dicen, bueno, hagamos otra cosa, salgamos, pensar en otro chico. No, yo hablo, hablo, hablo. Sí, es libido yoica, sí, la libido está en el yo. Y la libido objetal es, bueno, el amor, el deseo que yo pongo en el otro, ¿sí? Entonces me preocupo por el otro. Cuando empiezo a salir de los duelos, por ejemplo, de una pareja, bueno, me empiezo a preocupar de nuevo y digo, ay, pobre, mis amigas que me bancaron todo este tiempo y hago cosas lindas por el otro. Freud dice que la salud es tener las dos en medianamente equilibrio. Sabemos que el equilibrio perfecto no existe, pero que estén más o menos equilibradas la libido yoica y la libido objetal. Porque si la libido yoica es muy excesiva, es como un narcisismo muy grande, ¿no? Y si la libido objetal es muy excesiva, es como que mi autoestima es muy baja. Entonces yo estoy siempre preocupado por el otro, por lo que el otro necesita. Entonces, en esta etapa oral secundaria aparece el narcisismo primario, pero prima la libido yoica. El niño está buscando su estado de bienestar. Y el aparato psíquico está formado así. Por el ello, que sabemos que nacemos puro ello, pero el sistema percepción-conciencia hace que este mundo externo se impone, ¿sí? Y como se impone, se da origen al yo, a un yo que es un yo primitivo, ¿sí? Que quiere decir que tiene ciertas herramientas donde el sujeto puede, bueno, empezar a recordar, ¿sí? Acá, a ver, les voy a sacar un poquito esto si puedo, les muestro muy rápidamente. Yo siempre insisto, chicos, en que lean el texto, porque lo que yo doy acá es un resumen, y a veces quizás leyendo el texto entienden hasta mejor, o recuerdan cosas que yo he dicho y que en el texto también están dichas. Empiezan a aparecer estas, las funciones del yo. ¿Sí? Las funciones del yo son la de percepción, empiezo a percibir el mundo externo, ¿sí? Aparece la función sintética, que es el poder de alguna manera ir asociando ciertas huellas némicas, ¿sí? Bueno, determinados sentidos. Entonces, el niño recuerda que cuando hizo tal cosa, la mamá lo alimentó, entonces eso queda como una huella anémica donde el sujeto después la puede repetir, puede ir haciendo asociaciones. Aparece la función de atención y memoria, que es importantísimo. ¿Para qué? Para conservar las experiencias vividas, ¿sí? Y poder utilizarlas mejor en la realidad. El pensamiento, chico, el pensamiento es lo que nos permite a nosotros postergar la acción inmediata. ¿Por qué el niño no puede postergar la acción inmediata? Porque el niño necesita que todo se haga ya. Y porque no hay mucho pensamiento que medie. El niño quiere ahora hacer tal cosa y la madre le dice, no, pero ahora no podemos porque son las 12 de la noche y el niño, pero yo quiero, yo quiero. En cambio, bueno, nosotros empezamos a crecer y empezamos a poder postergar.
¿sí? Cuando el niño va a la escuela y tiene que quedarse sentado mucho tiempo, ¿no? Ahí estudiando, o tiene que esperar para hacer para aprender a leer, o bueno, empieza el yo a irse como enriqueciendo, ¿sí? Pero es un proceso largo, que ustedes, bueno, todavía hay cosas, ¿no? Del yo que se van fortaleciendo. Eh, Ahí, como vieron en lo que les mostré del documento que les proyecté, bueno, tenemos las funciones de control motor. El niño, las madres dicen, cuando el niño ya cumple más de 6 meses, las madres pueden diferenciar el llanto del niño. ¿Por qué? Porque el niño empieza realmente a través de esta función sintética, la atención, de la memoria, de la percepción del mundo externo, a diferenciar cuando él llora de cierta forma, la mamá le da la teta; cuando él llora de otra forma, la mamá lo abriga; cuando él llora de otra forma, la mamá le hace upa. Entonces, empieza a tener un control motor dirigido a lo que quiere, ¿sí? Que después eso se va desarrollando en el tiempo y va, bueno, dando lugar a otro control motor, como el de caminar, el de agarrar cosas y demás. Pero si no hay, vamos a decir, una estructura psíquica que permita que él se vincule con el mundo externo, es muy difícil que este control motor sea efectivo. Eso pasa en muchos casos de psicosis, ¿no? De niños psicóticos, donde a veces ciertas conductas comunes, como agarrar un objeto, lleva pasos mucho más lentos, podemos decir, en el tiempo, que en un niño neurótico, ¿sí? Porque no hay un sistema de percepción-conciencia que, bueno, se vaya registrando en huellas némicas y que dé lugar a un control motor para que él entienda que si se subió a este banquito y quiso alcanzar unas galletas y no llegó, bueno, va a tener que hacer otra cosa más. Entonces el niño neurótico puede subirse a la mesa. En cambio, el niño psicótico puede hacer muchas veces lo mismo sin obtener el resultado. Eh, eh, Eso lo vamos a ir afilando cuando avancemos. Bien. A ver, me voy a apresurar un poquito porque si no, no vamos a llegar a ver bien mecanismo de defensa. La etapa anal, ¿sí? Está caracterizada por la predominancia de la libido. Fíjense que aparece de nuevo el concepto de libido. La predominancia de la libido en la zona anal. ¿Por qué? Porque el chico, cuando ya, la etapa anal va de los 2 a los 3 años. A esa edad el chiquito ya camina, ya tiene control motor, ¿sí? Ahí va ligado también con lo que yo les digo. Fíjense que una de las características por las cuales los padres se dan cuenta que el niño puede no tener una estructura neurótica y sí una psicótica es porque no ha logrado caminar a esa edad, y tampoco el control de esfínteres, ¿sí? Entonces, el chiquito ya tiene control motor, ya hay un yo desarrollado, un poquito más fortalecido, y empieza a tener noción de que hay partes de su cuerpo que no ve, pero que existen, ¿sí? Que es todo un proceso. ¿Por qué? Porque el niño, cuando es más chiquito, para él solamente existe lo que ve. Por eso a un niño, ustedes le dicen, mirá la lapicera, y la esconden detrás de la espalda y el bebé piensa que desapareció la lapicera. Pero cuando empieza a crecer, empieza a darse cuenta de que, bueno, lo que no se ve también existe. Y el control de esfínteres es algo que, bueno, trae esta novedad, que es que hay partes de mi cuerpo que yo puedo controlar sin que las vea. Y que hay cosas dentro de mi cuerpo que, bueno, si se van, no pasa nada. Que, por ejemplo, la caca, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta el control de esfínteres, el niño, bueno, hacía sus necesidades de forma natural en el pañal, la mamá se lo sacaba, tiraba, él no veía, él juega, el niño juega, fantasea, está en otro mundo mientras la mamá lo cambia. Pero cuando tiene que hacer control de esfínteres, tiene que ser consciente de lo que hace.
Eso trae mucha angustia en los niños, por eso para los padres todo un proceso, comprarle el vacín, llevarlo, que tiren en el inodoro, que no tengan miedo, que el inodoro no se los va a tragar, que no sé, bueno, un montón de rituales que hacen los papás. Y que ustedes habrán visto en el caso Roberto, ¿no? En el caso Roberto, como no había una mamá que lo orientara y le dijera, mira, la caca es algo que está bien que se vaya y que porque la caca se vaya vos no vas a desaparecer, que es lo que nuestros padres nos dicen cuando somos chiquitos, desde la educación, ese niñito pensaba que todo lo que pertenecía a su cuerpo era, bueno, él. Entonces cuando hacía caca se angustiaba muchísimo. ¿Por qué? Porque sentía que se moría. Esas son las incoherencias del inconsciente, ¿sí? Entonces, en este proceso, en esta etapa anal, nuestros padres nos empiezan a educar ¿para qué? Para el control de esfínteres. De acuerdo a cómo sea la educación y cómo yo me relaciono con esa educación, va a ser las estructuras, ¿sí? De personalidad que yo voy a tener, los rasgos, perdón, los rasgos de personalidad que yo voy a tener respecto a características del ser humano que tienen que ver con el orden, la limpieza, la responsabilidad, ¿sí? Si yo puedo tener, si tengo padres muy exigentes, puedo ser una persona excesivamente controladora. Entonces necesito que todo esté bajo control. Puedo ser excesivamente puntual, puedo ser muy pulcro, me desestructuran el desorden. Y si mis padres han sido como muy desinteresado, puedo ser una persona totalmente desordenada, impuntual y demás. También, y que ahora lo vamos a ver el mecanismo de defensa, eh, podemos hacer lo contrario. A veces cuando tenemos padres muy exigentes, nosotros por oposición somos lo contrario. Entonces, si mis papás me exigen que yo sea de tal forma, yo soy todo lo contrario a eso. Eso se llama formación reactiva, ¿sí? Como me genera mucho displacer determinadas situaciones, bueno, opero de una manera opuesta. Entonces, bueno, aparece el control de esfínteres y se establecen los hábitos de orden y limpieza o todo lo contrario, ¿no? De acuerdo a el vínculo que haya tenido con esa instancia. Y la etapa fálica, bueno, acá aparece la primacía de los órganos genitales, donde surge el primer florecimiento sexual. El primer florecimiento sexual, recuerden, acá estamos hablando de etapa fálica y no de etapa genital. Lo que surge es que el niño ya tiene noción del cuerpo, de la cintura para abajo, porque ya camina, ya controla esfínteres, y empieza a sentir placer en sus zonas genitales, ¿sí? Entonces, hasta este momento, Freud dice que existe la teoría de que todos tienen pene, todos tienen falo. ¿Qué quiere decir Freud con esto? De que para los chicos todos los cuerpos son iguales. De hecho, fíjense que los padres que hacen para diferenciar a los niños de si son nenas o varones es o ponerle el arito o la ropa de determinado color o el pelo largo o corto, ¿no? Y cuando son bebitos, como todos tienen el pelo corto y todos tienen ciertos rasgos arredondaditos y demás, no se sabe si son nenes o son nenas. Pero cuando el niño empieza a crecer y empieza a vincularse y a tener noción del cuerpo del otro, empieza, bueno, a entender las diferencias anatómicas de los sexos. Entonces aparecen ciertas fantasías, ¿no? Con respecto a cómo es el cuerpo del otro. Por eso a veces también existe mucha exploración, que antes, en otra época, era como que generaba escándalo, ¿no? Que el niño se mire o que mire al compañerito. Y actualmente también, a veces cuando pasa que algunos niños se investigan, es como se lo asocia con abuso, con perversión. Bueno, cuando son en las infancias y entre infancias, ¿sí? O sea, dos nenes de 3, de 5 años mirándose porque uno tiene un pene y el otro vagina, es normal. Así es totalmente normal porque para el niño es una curiosidad. De hecho, en el consultorio lo que hacen siempre los niños con las muñecas es levantarle la falda, ¿no? Y lo miran y se ríen, o es como que están en ese proceso de
diferenciación del cuerpo que tienen del cuerpo que tiene el otro. En esta fase aparecen dos cosas muy importantes. Una es el complejo de Edipo, ¿sí? Que es que el niño, bueno, tiene un amor, ¿sí? por uno de los progenitores. ¿Y qué pasa? Como empieza a crecer y empiezan a aparecer, bueno, ya no tanta atención, ya no tantos cuidados como antes, el niño lo que quiere es conservar ese estado de preferencia que tenía, de exclusividad. Entonces empieza a intentar, entre comillas, como conquistar a uno de los padres que Freud lo plantea por oposición, dice la nena con el papá y el nene con la mamá, no siempre es así, ¿sí? Y no siempre va a estar ligado, el complejo de Edipo, chicos, no da la orientación sexual, ¿sí? No tiene nada que ver, no es que si mi mamá me enmañoseó mucho, entonces yo siendo mujer tuve como mi amor con ella, entonces voy a ser homosexual, no, nada que ver. Esto tiene que ver con quienes, bueno, van generando mayor estado de bienestar al niño y cuáles van poniendo los no, las reglas, vamos a decir, la ley. La orientación sexual es otra cosa. Entonces el chico establece una relación de complicidad, de amor con uno de los padres y de rivalidad con el otro. ¿Por qué? Porque en el complejo de Edipo lo que empieza a aparecer es lo que Freud llama la castración, ¿sí? La castración, tómenla como aquellos no, lo que yo no puedo hacer, ¿sí? Se le empieza a decir al niño, bueno, vos no podés estar todo el tiempo alzado, bueno, vos ya sabes caminar, o sea que podemos ir al kiosco caminando, vos ya no puedes dormir con nosotros, hay un montón de cosas que el niño ya no puede hacer porque es grande, porque se le toleraban cuando era pequeño, pero ahora que es grande ya no se le tolera, ¿sí? Entonces, Freud dice, bueno, el complejo de castración hace que el niño empiece a aceptar que no todo lo puede, no todo es posible, ¿sí? Entonces ahí se va reforzando el yo, ¿sí? Pero ¿cómo es que el niño sale de este complejo de Edipo? ¿Cómo es que acepta esto? Bueno, lo acepta a través de los mecanismos de defensa. Y esto anótenlo y tenganlo en cuenta porque siempre lo pregunto y a veces no lo retienen mucho. En la etapa fálica, con el sepultamiento del complejo de Edipo, aparecen los primeros mecanismos de defensa. ¿Cuáles son estos primeros mecanismos de defensa? La sublimación, ¿sí? Y la identificación. Entonces, la sublimación, ¿qué es? El niño, todas estas aspiraciones libidinales que tiene de ser el objeto exclusivo de amor de sus padres, como los papás ya lo van limitando y le van diciendo esto sí, esto no, el niño que hace toda esta necesidad de ser el centro de atención, la canaliza hacia otros lugares que también dan placer. Entonces, ahí es cuando el niño a los 3 años se transforma en un torbellino, ¿sí? El niño corre, va, y si ustedes tienen hermanitos o niñitos chiquitos de 3 años, van a ver que son, lo voy a decir en estos términos, son un infierno. Ellos van, vienen, corren, hay que estar atrás de ellos porque pareciera que todo el tiempo están poniendo en juego su vida, ¿no? Es como, lo dejo un segundo y el niño se me muere. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a canalizar todo esto a través de la descarga motora. Eso les genera mucho placer. Y fíjense cómo son, porque con eso también obtienen la atención de los padres, porque los padres tienen que estar atrás de ellos, sí o sí. Y si no son los padres, están los tíos, están los abuelos y todo el mundo le presta atención. Y todo lo que hace el niñito quiere que lo veas. Salta un escaloncito así de chiquito y es, ay, hay que hacerle una fiesta y demás. Pero eso es muy bueno porque es lo que permite que el niño empiece a sentir placer en ya no ser un objeto simbiótico de su mamá o de su papá y empieza a ser un objeto autónomo que obtiene placer a través de ¿qué? Del reconocimiento del otro. Narcisismo secundario. ¿Sí? Ya no es narcisismo primario. Hay un narcisismo secundario donde yo obtengo placer, ¿sí? Porque el otro
valora o reconoce todo lo que yo voy aprendiendo. Mira cómo sé dibujar, mira cómo sé andar en bicicleta, mira cómo, ¿sí? Ya dejé el pañal, ya duermo solo, bueno, todas esas cosas que son muy importantes. Y otro de los mecanismos de defensa que aparece acá es la identificación, ¿sí? Pero la identificación se va a dar de acuerdo a la afinidad que el sujeto tenga. Generalmente las nenas nos identificamos con las mamás y los nenes con los papás porque por una cuestión anatómica. Entonces, si veo el cuerpo de mi mamá parecido al mío, porque ambas tenemos vulva, porque veo su cuerpo y veo el de mi papá y no se parece al mío, me empiezo a identificar con ese rol. ¿Sí? Que después cambian también, a veces nos podemos identificar con nuestros papás, pero en una primera instancia siempre nos identificamos con las personas del mismo sexo, por una cuestión de que buscamos lo parecido. ¿Sí? Entonces nos identificamos con las personas del mismo sexo, empezamos a afianzar nuestra identidad desde ahí, y fíjense que cuando llegamos a la adolescencia, toda esa identidad que hemos afianzado a través de nuestros padres, rehusamos de eso y empezamos a identificarnos con nuestros pares, con nuestros amigos, nos vestimos igual, escuchamos la misma música, hablamos en los mismos códigos, ¿sí? Es otra manera de ir constituyendo o reafirmando nuestra identidad, porque si nosotros siempre nos identificamos con nuestros papás, siempre vamos a ser niñitos inseguros que necesitamos preguntarle a mi mamá y a mi papá si está bien o está mal lo que estoy haciendo. Eso es un problema. ¿Sí? Cuando se habla de la generación de cristal actualmente, es porque, bueno, son padres que no querían que sus hijos sufrieran lo que ellos sufrieron, entonces a veces sobreprotegen mucho, pero sobreproteger mucho también es una forma de desproteger, porque si yo no me la puedo arreglar sola en el mundo externo, ustedes van y se encuentran con un profesor hostil y ¿qué hacen? No pueden llamar a su mamá. Su mamá después las puede escuchar, pero en el momento no puede decir, venir, defenderme de... Ustedes se tienen que saber defender. Entonces, bueno, es importante que el niño vaya independizándose y generando identificaciones con el mundo externo. Con el sepultamiento del complejo de Edipo aparece el super yo. El super yo es el que va a venir a poner límites, ¿sí? El que va a decir lo que está bien y lo que está mal. Entonces, este super yo se forma a partir de mi contacto con mi familia, ¿sí? No todos tenemos el mismo super yo, chicos. Si en su casa, no sé, tienen un padre que ay, no quiero decir, bueno, voy a decir un padre que hace cosas que no está bien, ¿sí? Supongamos que roba, que tiene alguna profesión que roba. Para ustedes robar no va a estar tan mal, ¿sí? Eh, si ustedes tienen una familia donde han aparecido, fíjense que pasa mucho, en una familia donde ha habido un suicidio, suelen haber otros suicidios. ¿Por qué? Porque el concepto de la vida va a ser distinto a el de otra familia donde nunca hubo un suceso de esos. El super yo siempre se va a constituir en torno a lo que se me ha transmitido. ¿Sí? Entonces, los sí y los no que están permitidos en mí van a tener que ver con aquellas cosas que se me han ido inculcando. ¿Sí? Entonces acá tenemos el cuadrito completo, ¿no? El yo empieza de alguna manera a lidiar con las pulsiones del ello, ¿sí? Porque el ello es el que le da la energía. Recuerden que el ello es el motor pulsional, es el que da la energía, pero el yo es el que va a ir, vamos a decir, codificando y decodificando lo que se necesita en función de lo que el super yo nos permite, lo que nos dice sí, se puede hacer, y lo que el mundo externo nos habilita. ¿Sí? Y por último aparece la represión primaria, que la represión primaria no es un mecanismo de defensa, sino que es algo más de tipo orgánico. Por eso Freud le llama represión de condicionamiento orgánico, porque va a surgir, ¿sí? A partir de, vamos a decir, la imposibilidad que el ser humano tiene de guardar en su memoria todo lo que ha vivido de los 0 a los 5 años. Nosotros podemos tener algún recuerdo, un flash, algo así chiquitito
antes de los 5 años, pero no tenemos memoria real. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos las condiciones orgánicas cerebrales para contener toda esa información. Por más que hayamos tenido una buena vivencia de satisfacción con la teta de mi mamá, si yo dejé la teta como corresponde a los 2 años y medio, nunca me voy a acordar que tomé la teta. Ninguno de ustedes, si ha dejado la teta a esa edad, recuerda haber sido amamantado, y un montón de otras cosas, por más placenteras que sean, o unas buenas vacaciones, si los llevaron a conocer el mar por primera vez, lo que sea, no lo recuerda, ¿sí? ¿Por qué? Porque Freud dice que la represión primaria cae como los dientes de leche. Todos vamos a pasar por la amnesia infantil, pero esa amnesia infantil es el núcleo del inconsciente donde las cosas que vivimos no quedan en recuerdo, pero sí quedan en afecto, que se sienten en el cuerpo. Entonces hay cosas que a ustedes les pueden generar placer sin saber por qué, o hay cosas que les pueden generar displacer sin saber por qué. ¿Por qué? Porque en el momento que las vivieron no quedó el recuerdo en su cabeza, pero sí quedó la sensación, ¿sí?, emocional en su cuerpo. Bien, y el aparato psíquico completo sería esto, ¿no? El yo, el ello y el superyo, donde el ello es el que le dota de energía al yo, pero también le genera demandas, pero el superyo es el que lo limita, ¿sí? Y el mundo externo también es el que va a determinar lo que se puede y lo que no se puede hacer. Entonces, ustedes pueden tener el deseo de comer todos los días hamburguesas con papas fritas. Pero el super yo le dice no porque van a engordar, una cuestión moral, ética. Y el mundo externo le dice, bueno, también tenemos que pensar en las cuestiones económicas porque somos estudiantes y tenemos que llegar a fin de mes, ¿no? Es así, todo el tiempo la relación que se va dando. Todo el tiempo nosotros tenemos pulsiones del ello que se quieren satisfacer, represiones del super yo y el mundo externo que se impone. ¿Sí? Hay personas que son más super yo y hay personas que son menos. Por ejemplo, en el práctico del martes yo tuve alumnos de otras profesoras, porque el miércoles era feriado. Y cuando fui a tomarle asistencia me dicen, los ayudantes no es necesario porque el miércoles es feriado, o sea que a ellos no les corresponde la falta. Y dicen ellos, no, nosotros venimos porque queremos. Eso es una conducta muy superyoica, ¿no? El super yo los llevó a una clase que les van por una pulsión más epistemofílica, que es el conocimiento, y no porque estén obligados o por la falta, ¿sí? Entonces, un ejemplito que suelo dar, pero no voy a dar porque no tengo tiempo. La latencia, chicos, la puse acá para que ustedes vean, no es una etapa, siempre me dicen que las etapas psicosexuales son 5, no son 5, son 4. La latencia es una etapa de impas que va de los 5 a los 11, 12 años que empieza la pubertad, y lo único que aparecen son los diques del asco, la vergüenza y la moral. Empezamos a tener asco, ya no nos comemos bichitos ni tierra como cuando somos bebés, ya empezamos a entender lo que está bien y lo que está mal porque aparece un super yo, y empezamos a tener cierta vergüenza, ¿sí? Vergüenza a la desnudez, vergüenza a lo desconocido, bueno, y a un montón de cosas, ¿sí? Bien, y mecanismos de defensa.